Dentro de los temas que estamos desarrollando del módulo, pues el que sigue es biodiversidad, perdón, biodiversidad no. Eh, Tiene que ver mucho con el aspecto de los avances tecnológicos, pero es biotecnología. La biotecnología tiene que ver mucho con los avances a nivel genético que representan, digamos, la utilización principal y básica de lo que es la parte de uso del ADN, cómo se modifica, el hombre ha logrado, digamos, la interpretación del código genético casi en su perfección para obtener entonces modificaciones parciales o completas o la recombinación de diferentes tipos de genes para obtener un producto. Entonces ese es el campo de la biotecnología. Normalmente la biotecnología en tiempos anteriores solamente se basaba en estudios de, digamos, de mejorar un alimento o de verificar el hecho de manipular un químico que matase un tipo de hierba o un tipo de insecto, pero en la actualidad la biotecnología está muy avanzada, al punto que, por ejemplo, ya se logra obtener, digamos, alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido modificados genéticamente utilizando ciertas técnicas de laboratorio en las cuales se logra combinar genes de diferentes tipos de animales para obtener un producto. Por ejemplo, le estoy hablando del salmón. Hay un salmón que se llama salmón transgénico. Es un pez que duplica el tamaño de lo que es el pez normal, pero es porque sencillamente se ha modificado biotecnológicamente hablando, genéticamente hablando, y se toman diferentes patrones de crecimiento genético de anguilas, por ejemplo, o otros peces mucho más grandes, se manipula genéticamente en el salmón y se obtiene un producto, el cual es mucho más grande, mucho más resistente, con mucha más cantidad de carne. O sea que genéticamente hablando, la biodiversidad, los aspectos de avances biotecnológicos involucran el hecho de que se pueden obtener resultados viables. Igual que el hecho de consumir, por ejemplo, sandía sin ningún tipo de semilla, esa es una semilla transgénica, pues un producto transgénico, o naranjas que no tienen semillas, o cosas como eso. Entonces, la biotecnología tiene muchos avances en la parte de los alimentos, también en la parte de la medicina, ¿sí? La mayor parte de los medicamentos que nosotros manejamos han sido modificados a través de la biotecnología. Pero entonces veamos en sí qué es la biotecnología. Vamos a proyectarle eh, una pequeña presentación sobre lo que es la biotecnología y vamos a ver entonces cuáles son los principales aspectos que estamos trabajando de biotecnología. Ok, ¿logras ver lo que aparece allá en tu pantalla? ¿Qué logras ver? Sí se ve. Ok, bueno, entonces comencemos con el término de biotecnología. El término se liga a dos partes importantes de la ciencia. Y o que es vida, tecnología de la vida. O sea, la forma en la cual se puede modificar ciertos aspectos básicos de lo que es un gen o demás. Entonces, la aplicación tradicional de la tecnología tiene que ver mucho con la ingeniería genética y la forma en la que se recombina el DNA, el ácido desoxirribonucleico. Entonces, la ingeniería genética, como tal, es una de las aplicaciones de las ciencias, digamos, más jóvenes dentro de lo que es la parte de la biología y la genética, que involucra el tener acceso a modificación a ciertas partes genéticas de un organismo. Entonces, la biotecnología es una biología aplicada, tiene un enfoque moderno de la ingeniería genética y la tecnología de ADN recombinante y la análisis de moléculas biológicas. Es decir, que el aspecto de la biotecnología involucra tomar el ADN, modificarlo
y analizar y mejorar las condiciones genéticas de un individuo. Las aplicaciones tradicionales, históricamente la biotecnología siempre ha estado presente digamos, en la vida del hombre a través de los años. Normalmente cuando el hombre descubrió que a través de un proceso en el cual se podía obtener vino, pues en los primeros tiempos de los griegos, los romanos, por allá donde no existía tanta tecnología, pero sin embargo ellos podían destilar vino. Entonces, eso era un ejemplo de biotecnología. Hoy en día se sabe que la biotecnología, la destilación del vino o de la obtención de cerveza o la obtención de alcohol se debe a un proceso fermentativo, en el cual hay un medio anaerobio en donde no hay presencia de oxígeno, sin embargo, entonces, a partir de la glucosa se logra obtener lo que es la fermentación y se obtiene finalmente un producto, y ese producto es alcohol o cerveza o vino, dependiendo cuál sea el caso. También en tiempos antiguos se trataba de mejorar el cultivo de las plantas y la cruza selectiva de ciertos animales. Todos esos son aspectos basados en biotecnología, pues, pero no se sabía exactamente que se estaba practicando este aspecto de la genética. La ingeniería genética se refiere a los métodos más directos para alterar el material genético. Definitivamente que uno de los aspectos más relevantes después de los estudios de Juan Gregorio Mendel en 1888 son con guisantes. A partir de esa investigación que él realizó, se formaron las bases para lo que es la ingeniería genética. Y eso se reafirma con las investigaciones basadas en lo que, por lo menos, el aspecto de clonación, en el cual se logró clonar una abeja. Y de allí se lograron clonar otros tipos de animales en diferentes partes del planeta. Entonces, ese fue un icono que marcó entonces el hecho de que a partir de lo que es el fenómeno de clonación, la ingeniería genética tuvo un avance muy significativo y de ahí surgieron entonces más aplicaciones basadas en la recombinación del ADN. Objetivo principal de la ingeniería genética, bueno, conocer más acerca de los procesos celulares, incluyendo la herencia y la expresión de los genes. Desde que, digamos, comenzaron los proyectos del genoma humano y la búsqueda de ese código genético en el cual involucraba toda la secuencia de aminoácidos y de condiciones genéticas para saber cómo realmente era el ser humano, pues de allí, a partir de eso, han comenzado diferentes estudios filogenéticos en la cual ha ocurrido una, digamos, reclasificación de los seres vivos y la clasificación sistemática y taxonómica de los mismos a partir de estudios genéticos. Desarrollar mejoras de tratamientos para las enfermedades, sobre todo las genéticas. A raíz de los diferentes tipos de mutaciones que surgen, como, digamos, alguna malformación como síndrome de Down o el caso de la fibrosis quística, que son enfermedades genéticas, pues el hombre ha tratado de ir mejorando esos tipos de enfermedades utilizando ciertos, digamos, correctores genéticos a partir de estudios que se han hecho. Generar beneficios sociales y económicos por medio de la producción de moléculas biológicas valiosas y mejorar las plantas y animales para la agricultura. Definitivamente que una de las principales aplicaciones que existen es la obtención de mejores calidades de plantas resistentes a diferentes tipos de plagas, diferentes fenómenos climatológicos que las hagan resistentes tanto en frío como en calor, en diferentes tipos de clima. Entonces, de ahí surgen el hecho de las semillas transgénicas, las cuales tienen esas propiedades. La ingeniería genética utiliza la tecnología del DNA recombinante. Debemos recordar que dentro de una célula, llámese eucariota, específicamente animal, está el núcleo. Dentro del núcleo, entonces está toda la información genética comprimida en esos bastones que se llaman cromosomas. Entonces, ese ADN es el código para que se forme entonces a nivel de lo que es el citoplasma, cortas segmentadas del ADN que se conocen como RNA,
Y de ahí entonces los ribosomas comienzan a hacer esa lectura de esos códigos y comienzan entonces a plegarse diferentes tipos de proteínas o aminoácidos. Entonces, ya el hombre perfectamente conoce esas técnicas, conoce cómo ocurre eso a nivel celular, entonces ha logrado implementar ciertas técnicas para mejorar o para suprimir ciertos tipos de genes, los cuales pueden, por ejemplo, originar diferentes tipos de enfermedades. El DNA recombinante puede transferirse a plantas y animales. Definitivamente que sí se puede. En el caso de animales, por ejemplo, se han obtenido diferentes tipos de ganados, los cuales han mejorado su producción en masa corporal, o sea, su musculatura ha mejorado su producción de leche. Entonces, esto se ha logrado con las modificaciones genéticas que se han logrado hacer en los últimos años. La biotecnología moderna incluye muchos métodos de manipulación de ADN, o sea, definitivamente que todo tiene que ver con la modificación del ADN. ¿Cómo se recombina el ADN en una naturaleza? La reproducción sexual recombina el ADN. Existen mecanismos en los cuales naturalmente, digamos, a partir de cierto tiempo, ciertas especies logran obtener una mejor calidad genética, pero de forma natural, por selección natural. Entonces, este es un mecanismo de forma natural. Pero existen mecanismos artificiales en los cuales el hombre interviene directamente y logra mejorar las condiciones genéticas de ciertas especies, pero de forma o de manipuladas directamente por él. Transformación y transferencia viral, movimiento de ADN entre organismos por medio de virus. Bueno, una de las principales aplicaciones de la biotecnología en el aspecto de la medicina es la obtención de mejores antibióticos para, obviamente, mitigar el hecho de las enfermedades causadas por bacterias y virus. Una de las principales avances en este aspecto fue por lo menos de Fleming. Fleming, en el caso también de las diferentes tipos de vacunas que se han hecho o se han descubierto basadas en utilidades de un hongo que se llama penicillium, el cual puede destruir las capas entéricas formadas por diferentes tipos de bacterias. Entonces de ahí surge el hecho de que se descubrió la penicilina, el cual pues es uno de los avances médicos del cual pues se tiene un gran beneficio a nivel general. Reproducción sexual. Los cromosomas homólogos intercambian DNA por intercruzamiento durante la meiosis 1. Así, cada cromosoma de una mezcla de gametos comúnmente contiene una mezcla de alelos de los cromosomas progenitores. Es decir, a nivel de tecnológico, las bacterias, que es una de las bacterias más estudiadas a nivel de biotecnología, tiene que ver con el hecho de las bacterias, por lo menos coliformes, como la Escherichia coli, en la cual se conoce perfectamente toda su secuencia genética y de los diferentes tipos de cepas que hay. Pero el hecho es que cuando se tiene, por ejemplo, diferentes tipos de bacterias, se pueden tomar fragmentos de su composición y se pueden agarrar un fragmento y colocarse en otra bacteria, ¿sí? Eso eso sería como utilizar un fragmento del ADN de una bacteria e introducírsela a otro para que ésta haga lo que el individuo o la persona, el científico quiere que haga, pero utilizando fragmentos de otro. Eso se llama recombinación de bacterias o de plasmidios. La transformación, pequeñas moléculas circulares de ADN a plasmidios tienen genes adicionales, es decir, que tomándose un fragmento que se llama un plasmidio que porta el gen, hace que las bacterias se desarrollen en ambientes por lo menos controlables, nuevos, o que produzcan ciertas sustancias que se desean obtener. O sea, todo eso se hace y se está haciendo hace un buen rato. Vámonos a la parte de en la aplicación de la ciencia forense, en la parte de la biotecnología. Ok. La ciencia forense es la ciencia que identifica víctimas y a los individuos por los criminales. Entonces, dentro de la parte de la biotecnología, se ha logrado desarrollar diferentes técnicas para determinar la secuencia de diferentes muestras, basándose en muestras de ADN.
Entonces, la identificación de estas muestras conlleva entonces el hecho de comparar ciertas muestras de diferentes individuos a nivel genético y obtener entonces resultados negativos o positivos dependiendo si puede ser el caso. Igual que las situaciones de determinación de paternidad de individuos. Igual se trabaja con aspectos de la biotecnología. Una de las técnicas muy utilizadas actualmente y que pues tiene que ver con la identificación de ciertas pruebas específicas para saber si las personas son portadoras de o si están padeciendo de salvo del COVID. Entonces es la prueba de PCR, la prueba de reacción de cadena de polimerasa, que es una técnica a nivel de la identificación de laboratorio utilizando la biotecnología, la ingeniería genética, en la cual se identifican los patrones genéticos de ciertas bacterias o ciertos virus y estas presentan entonces una reacción. Entonces ahí como se da cuenta el laboratorista o el médico si son positivos o negativos. Entonces el PCR, la literatura de sus siglas es la reacción de cadena de polimerasa. Es una reacción bioquímica que se dedica a esa prueba. En el caso de la otra técnica basada en la identificación, por ejemplo, en este caso podemos tener estas secuencias de nucleótidos que se ven, se está observando, es sencillamente como una forma de identificar un código, el código genético basado en la presencia de los nucleótidos y las bases nitrogenadas de las bandas, las cuales en ocasiones pueden variar y ahí entonces surgen diferencias, lo cual puede traer como consecuencia una mutación o la alteración de un código. Otro proceso que se conoce también es la electroforesis en gel, que es una muestra para identificar ciertas muestras de ADN, en la cual se utilizan ciertas sustancias químicas especiales y un aparato especial en el cual utilizan principalmente un gel y se logra identificar las muestras, especialmente en la parte de la parte forense, para identificar, por ejemplo, los niveles de paternidad. En el caso de las plantas, también se logra identificar el hecho de que se logran crear diferentes tipos de cultivos, los cuales van a ser resistentes, por ejemplo, a herbicidas, o a plagas o a diferentes tipos de enfermedades, las cuales entonces hacen que las plantas tengan resistencia, por ejemplo, al maíz transgénico. Es uno de ellos. Todo lo que es un maíz, el cual tiene la capacidad de tener genéticamente modificado tanto parte de maíz que soporten calor como que soporten frío o temporadas de temperatura baja. Entonces se elabora en un solo patrón, un solo código y se obtiene entonces algo que se llama el maíz transgénico, que soporta diferentes tipos de temperatura y es totalmente comercial y totalmente no natural, pero sí es viable y para el consumo humano. El caso de también particular, vamos a ver si lo encontramos, el diagnóstico de trastornos hereditarios se puede determinar a través de estudios genéticos, utilizando la ingeniería genética. Se puede determinar cuando un patrón o cuando un individuo puede, estado fetal puede ser portador de un tipo de enfermedad. A nivel genético se puede determinar si ya tiene predispuesta la información errada o la mutación, lo cual pues, puede indicar que tenga alguna enfermedad genética. Otro aspecto que también se manifiesta es el tratamiento a nivel médico, pero utilizando ciertos tipos de productos para la modificación de personas que tienen cierto tipo de trastornos, por lo menos la fibrosis quística. Existen tratamientos los cuales ayudan a mejorar las células del individuo para que sean células viables que puedan entonces ir mejorando la calidad de las personas que tienen fibrosis quística. Ok, la finalidad de la biotecnología agrícola, que es otro aspecto muy importante, tiene que ver con modificar la composición genética de los organismos
para lo más útil. Definitivamente que este, por ejemplo, es un tipo de arroz el cual ha sido modificado genéticamente para obtener un arroz de una forma determinada, de un color determinado resistente, por ejemplo, a plagas o a cualquier tipo de sustancia. Y en el caso del genoma humano, pues actualmente se han desarrollado diferentes técnicas como la inseminación artificial, la, la fecundación in vitro, que son técnicas basadas en la biotecnología en la cual se pueden obtener muestras de células gaméticas sexuales masculinas o femeninas. Luego estas se pueden hacer la combinación, la fecundación en un laboratorio y finalmente se obtiene entonces un producto. Eso es totalmente viable y se hace básicamente con los aspectos que le mencionábamos del descubrimiento de la clonación de la oveja Dolly hace un buen par de años atrás. Entonces, que esto pues, es la base para lo que se está haciendo actualmente. También se pueden, la tecnología de la clonación humana permite la corrección permanente de trastornos genéticos. Es decir, se pueden hacer estudios una vez ocurre la fecundación, si el nuevo producto, el cigoto o célula huevo, va a tener algún tipo de malformación genética y si existe alguna forma de corregirlo. Bien, esto entonces es la introducción a lo que es la parte de la biotecnología. Hay ciertos videos que vamos a trabajar en la próxima clase, pero son videos que pues, por el hecho de ser un poco pesados, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a mandar o vamos a mandar los links de las direcciones para que ustedes puedan observarlo y puedan verlo sobre los aspectos de tecnología. Específicamente hay un video que se llama La Granja de Frankenstein. La Granja de Frankenstein es un documental de la BBC de Londres en la cual es una granja y en la granja hay diferentes tipos de departamentos que tienen que ver con aspectos de biotecnología. Por ejemplo, se toman aspectos de mejora en ganado vacuno, en porcino, cómo se realizan para obtener un ganado proporcional, el cual tenga mayor resistencia, mayor producción de leche o de carne. También cómo se logran obtener, por ejemplo, vegetales, verduras transgénicas, resistentes a diferentes plagas. También hay una parte que habla mucho sobre lo que son obtener el salmón, que la estaba platicando al principio de clase, de cómo se obtiene ese salmón de una manera transgénica, cómo se mejora. Y en fin, hay una serie de productos que normalmente nosotros vamos acostumbrados a consumir y que sin embargo muchas veces desconocemos que son genéticamente modificados y que estamos consumiendo. Y no solamente desde ahora, décadas, estamos al consumo de esos tipos de productos y no nos damos cuenta. Producto de lo que son los procesos biotecnológicos. Entonces, vamos a trabajar en ese aspecto. En la plataforma yo voy a tratar de, aparte del video, ponerla. Y también entonces me pueden escribir a mi WhatsApp, al número de WhatsApp, y yo puedo mandar el link y el video, de ser posible, sobre el tema de la granja de Frankenstein, que habla de todo lo que es aspectos de tecnología que hemos tratado de explicar. Lo que vamos a dejar de compartir aquí. Ok, Steven, ¿tienes alguna pregunta sobre los aspectos de biotecnología? No, todo me quedó claro. Bien, hay una parte del taller, un taller que tienen que realizar, el cual ya está activo. Creo que en la parte tiene que ver mucho con una comparación que existe entre los diferentes ramas de la aplicación de la biotecnología, en la parte de agricultura, medicina, en la parte ambiental. Entonces tienen que hacer una especie de mapa comparativo, un cuadro comparativo sobre los diferentes tipos de aplicaciones que tienen en el campo de la biotecnología. Entonces,
deben tomar el hecho de leer primero que todo las definiciones de biotecnología que prácticamente hemos explicado aquí en el PowerPoint, pero que están en el módulo. Deben leer ese tipo de definiciones y luego, entonces, deben realizar ese map, ese cuadro comparativo de las diferentes aplicaciones que existen. También en la próxima clase, entonces vamos a tratar de vincular el hecho de los tipos de alimentos de uso biotecnológico que normalmente nosotros consumimos en forma general. Hay diferentes tipos de informaciones que aparecen en Internet. Por ejemplo, una compañía que se llama Monsanto. Monsanto es una compañía norteamericana, la cual desde sus primeros inicios tuvo que ver con aspectos biotecnológicos. La primera forma, digamos, el primer producto que la compañía Monsanto tiró al mercado, llámese en los años de 1940, 60, por ahí en ese rango, fue de la sacarosa. La sacarosa, un tipo de azúcar que normalmente en la actualidad se utiliza como endulzante, para endulzar galletas y diferentes tipos de productos de cocina. La sacarosa es un producto sintético que normalmente si se consume la glucosa como azúcar normal, de azúcar de mesa, pues ella tiene un tipo de afectación a nivel metabólico que conlleva al exceso si se consume demasiado a lo que es diabetes y otro tipo de enfermedades. Pero entonces acá Monsanto, la compañía Monsanto estaba buscando hacer un tipo de azúcar barata, pero que fuese igual de efectiva a la hora de utilizarse comercialmente. Y fue uno de los productos que tiraron. Pero obviamente ese producto es mucho más complejo en el aspecto de que tiende a dañar mucho más o a afectar mucho más a las personas que tienden a consumir muchos productos con sacarosa. Entonces, todo tiene que ver una parte de regulación. También la empresa Monsanto durante muchos años se dedicó al hecho de elaborar diferentes tipos de herbicidas y de criar genéticamente algunas plantas resistentes a herbicidas y a insectos. También tuvo que ver mucho con fabricación de armas químicas en la guerra de Vietnam, el gas mostaza, y también participó en otros tipos de investigaciones científicas basadas en biotecnología. Entonces, el hombre siempre desde que ocurrió esto de conocer la estructura del ADN, saber la forma en que se puede manipular, pues, se ha dedicado. Y ahí existen actualmente diferentes tipos de compañías a nivel mundial que se dedican al campo de la biotecnología y que son reconocidas en forma general por los avances que han conllevado en la actualidad. La mayoría de los alimentos que nosotros consumimos, como los cornflakes, las avenas, los tipos de avenas, son productos transgénicos. Esos productos transgénicos han sido genéticamente modificados, las semillas y los productos, obviamente, de las plantas, todo el producto que surge, pues al final viene empaquetado y uno va al supermercado y lo consume. Y normal, no pasa nada. Pero sí hay que saber que biotecnológicamente hablando, se han logrado muchos avances, demasiados avances en el campo de la biotecnología y la ingeniería genética. Bien, esos son los aspectos importantes que debemos tomar en cuenta. Para la próxima clase, entonces, vamos a basarnos en ciertos aspectos de los avances biotecnológicos y sobre el video sobre la granja de Frankenstein, en el cual se logra evidenciar ya de forma a través de un documental todo lo que hemos explicado sobre la biotecnología. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta, Cano. No, no tengo preguntas. Ok, entonces vámonos al módulo. ¿Tienes el módulo a mano? Sí. Ok, búsquese ahí entonces las diferentes aplicaciones de la biotecnología. Mencióneme 4 aplicaciones de la biotecnología, por favor. Yo le digo.
Las aplicaciones de la biotecnología puede ser para medicamentos, Ajá, eh, alimentos, correcto. mm, para químicos, frutos químicos, cosas así, Ujú, para, como dijo con lo de Vietnam, diferentes tipos de gases mortales para nosotros, como ujú, el gas mostaza. exacto. Y ya. Ok, dentro de ese aspecto de la biotecnología, pues obviamente está el hecho de manejar de forma adecuada, ¿sí? Lo que es la- el uso del conocimiento genético. Es decir, normalmente nosotros como especie humana tenemos la tendencia a siempre estar buscando información o estar siempre en el hecho de querer saber y modificar lo que la naturaleza nos ha dado. Entonces, de ahí surgen diferentes tipos de estudios de diferentes científicos para crear, digamos, las modificaciones que se le han dado. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es el que ocurrió con la oveja Dolly, el cual en el 96, más o menos en ese rango, se logra, pues, a través de patrocinio de una compañía farmacéutica, se logra vincular diferentes tipos de óvulos de ovejas y se logra entonces con modificaciones genéticas crear entonces la oveja Dolly. Entonces eso básicamente en el año 97, 96, eso fue una tendencia y un descubrimiento científico de gran escala, porque de ahí entonces surgen, eh, digamos que surgen los primeros estudios basados en eh, pues modificaciones genéticas. Entonces, desgraciadamente la oveja pues no eh, digamos que no tuvo tanto tiempo en vida, pero sí se logró. Con ese avance de la clonación de este mamífero, pues los avances para obtener otro tipo de estudios diferentes y fue un icono que marcó entonces la modificación de la biotecnología en nuestras vidas. Entonces, esto es un aspecto importante y ocurrió apenas hace un par de años, décadas atrás, sobre los aspectos de la biotecnología. Ahora, no solamente existen entonces diferentes tipos de aplicaciones de la biotecnología, sino que eh, se logra la implementación del manejo del ADN en todo lo que es diferentes campos, como mencionaste ahorita, el de la agricultura, el de la parte de las plantas, el de los alimentos, todos los alimentos transgénicos, um, el de la obtención de diferentes tipos de alimentos, de medicina. Bueno, el más común es el del salmón en el aspecto de la alimentación, el cual pues se diseña a través de lo que es la implementación de diferentes tipos de patrones genéticos de diferentes animales como el de las anguilas y otros animales y se logra unir ese patrón genético de esas especies en un solo patrón. Y ese patrón hace entonces obtener al salmón de una manera, obtener a individuos que pueden pasar sumamente 3 veces el peso y el tamaño normal de un salmón. ¿Sí? Por ejemplo, esas compañías, hay compañías que son canadienses, que hacen la modificación genética, la mandan
aquí a Panamá, por ejemplo, en Boquete. En Boquete hay una empresa que se dedica a eso. Y se cultiva el salmón y luego ese salmón se procesa, se empaca y se manda para Estados Unidos para su distribución. Y está aquí mismo a la puerta de nosotros un aspecto de la biotecnología. Lo único que, claro, que son compañías multinacionales que pues tienen toda una serie de equipos certificados en el cual pues se utilizan diferentes tipos de técnicas a nivel biotecnológico para mantener y para lograr estos tipos de avances a nivel biotecnológico. Si nos basamos en el maíz, a nivel de la biotecnología, el maíz, pues de igual forma, el maíz transgénico sufre transformaciones eh, genéticas para obtener un maíz viable a diferentes tipos de productos. Y esas semillas transgénicas en cualquier tienda agropecuaria actualmente se pueden conseguir. Son semillas que vienen normalmente de una coloración como un color morado, tirando así morado, los cuales son semillas que ya vienen prácticamente diseñadas para que se obtenga un producto mucho más grande, más viable y que sean resistentes a diferentes tipos de plagas, principalmente. O sea que genéticamente ya está establecido de que la planta puede soportar a cualquier tipo de plaga en determinado momento. Entonces, ese es otro aspecto de la ingeniería genética. Otro aspecto importante y que normalmente consumimos, pero no nos damos cuenta, y es el hecho de todos los productos lácteos. La mayoría de los productos lácteos que nosotros consumimos, como quesos, principalmente el yogur, los tipos de yogur, son modificaciones de la biotecnología. Son probióticos, son bacterias. Bacterias que se han logrado aislar para que en un momento determinado utilizan la lactosa, que es el azúcar normal que está en la leche, y toman esa lactosa y la transforman en una sustancia determinada, y esa sustancia es la que nosotros normalmente consumimos en forma de yogur. O sea que cuando estamos consumiendo yogur, estamos consumiendo probióticos, o sea, bacterias que son buenas para nuestro organismo o que regulan nuestra flora bacteriana y a la vez entonces son productos de los avances tecnológicos. Entonces eso involucra pues el hecho de cómo, cómo manejamos el aspecto de la biotecnología. Ahora, hay desventajas y ventajas de los aspectos biotecnológicos. Una de las ventajas que tiene la biotecnología es que mejora la calidad de vida. Se pueden obtener, digamos, mejores productos como se obtienen en la actualidad, con menor cantidad de terreno, con menos cantidad de químicos, lo cual mejora la calidad de la vida. Hace que los productos sean más flexibles. En cierto modo, ayuda a mantener el equilibrio ecológico porque evita el uso de herbicidas, tantos herbicidas. Esas serán algunas de las ventajas, ¿sí? Pero las desventajas involucran el hecho de que si ya el hombre descubrió cómo mejorar genéticamente a un animal y de manipular sus genes para obtener diferentes tipos de productos, entonces desgraciadamente también sabe cómo utilizarlos y obtener, por ejemplo, productos que biotecnológicamente hablando puedan matar a diferentes tipos de individuos, como suele ocurrir. O sea, todo lo que es el uso de herbicidas normalmente son productos bioquímicos modificados en un laboratorio que tienen la tendencia a matar diferentes tipos de insectos, por ejemplo, hablando de insectos. Entonces, la desventaja es que si no se tiene un criterio ético sobre los parámetros hasta dónde se debe llegar en los aspectos biológicos, en los aspectos genéticos, eso puede conllevar a, digamos, a obtener desventajas de lo que es la biotecnología. Eso hablando en aspectos de obtención de productos. Ahora,
En la parte de la reproducción, bueno, en la parte reproductivo, específicamente del sistema, todo lo que tiene que ver con eh, aspectos de reproducción humana, bueno, allí la fertilización in vitro y las otras técnicas que se proponen y que se practican hace buen tiempo de diferentes tipos de modificaciones genéticas en, en el aspecto de manejo del ADN, pues involucra el hecho de que hay que tener cierto tipo de ética profesional para saber hasta dónde se puede llegar. Eh, Básicamente, algunos ecólogos, algunas personas eh, tienden a, digamos, ser supersticiosos en el hecho de comprar o consumir ciertos tipos de alimentos transgénicos. El hecho de que se dice de que pueden dañar la condición o pueden afectar la salud humana. Pero en realidad eso no ha sido comprobado. Que si tú consumes un tomate que tiene semilla y tú comparas un tomate transgénico que no tiene semilla, pues la diferencia es solamente eso. En uno hay semilla, en el otro no hay semilla. Pero de allí la contextura, color, forma es idéntica. Lo único que se ha hecho es que se ha suprimido la información genética para que la planta, durante el proceso de producir los frutos, pues no venga con semillas, lo único. Así que no se ha comprobado de que esos alimentos transgénicos que normalmente se consumen tengan un tipo de daño negativo al humano. Lo que sí es que sí se han elaborado productos químicos como la gas mostaza que mencioné de la empresa Monsanto en la guerra de Vietnam. Eso sí, allí hay, entonces les mencionaba la parte ética, que el uso de las condiciones genéticas y de la biotecnología tiene que tener una parte ética y tiene que tener un código, porque hay partes que hay que vigilar. Y en la actualidad, pues como estamos viviendo, hay condiciones en las cuales estas modificaciones genéticas pueden traer, de no controlarse adecuadamente y manejarse de manera adecuada, puede traer un tipo de problema. Bueno, estos son los aspectos generales de la biotecnología. Ya para la próxima clase, ya entonces sí vamos a entrar en detalle sobre algunos productos que se usan, que son genéticamente modificables, que el hombre pues ha mejorado. También vamos a ver un poquito de las enfermedades genéticas, como el hombre ha intentado, digamos, disminuir la incidencia de ellas. Pero eso entonces lo vamos a hacer en la próxima clase. Lo que sí vamos a procurar es tener el video para demostrarles entonces los avances tecnológicos que se han implementado.